La fiscal general Diana Salazar formalizó su renuncia en una carta enviada a la Asamblea Nacional, en la cual agradece a los honestos que apoyaron su labor y critica a los corruptos en la justicia y la política que, según dice, la insultaron, denigraron y amenazaron. Wilson Tobainga se convertirá mañana en el fiscal titular hasta que sea reemplazado por el Consejo de Participación. Es un funcionario con 24 años de carrera y litigó en casos polémicos como Metástasis, Purga, Plaga y Ligado. El oficialismo responde a los cuestionamientos al proyecto urgente económico, promoviendo un discurso radical contra el crimen organizado. La bancada del correísmo planteó una acción de protección en contra del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, para que revise las designaciones que hizo el oficialismo a nombre de la Revolución Ciudadana en el CAL y en el Comité de Ética. En la segunda parte sobre la migración en el campo, Televistazo muestra que la producción ha disminuido 8%, mientras que el 31% de los agricultores es de la tercera edad. Un deslizamiento bloqueó la vía Intac-Cotacachi en la provincia de Imbabura, donde a diario circulan unos 2.000 vehículos. Mientras en Atacames, Esmeraldas, una lluvia causó en 12 horas inundaciones y destruyó cultivos de cacao y plátano. En la segunda entrega sobre la industria pesquera, Televistazo explica que la actividad atunera logró obtener el certificado más riguroso en el campo ambiental. Televistazo presenta más ejemplos de la crisis hospitalaria. En 4 centros de Quito esperan años para programar una cirugía, mientras en Guayaquil también se quejan por falta de citas médicas e insumos en el hospital del Guasmo. En la Franja de Gaza hay 130 muertos tras 2 días de intensos bombardeos que, según el ejército israelí, busca destruir infraestructuras del grupo terrorista Hamas. En la segunda entrega de la serie sobre los nuevos íconos populares, Televistazo perfila a Taylor Swift, la cantante estadounidense más escuchada en el mundo y una máquina de hacer dinero. Moisés Caicedo fue nominado hoy como parte del equipo ideal de la Premier League de Inglaterra. Amigos, muy buenas noches. Comenzamos Televistazo Estelar con la información más relevante de este martes 20 de mayo. En una carta política y emocional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, oficializó su renuncia irrevocable. Dice que lo hace en medio de amenazas y mafias enquistadas en el poder. Merlin Ochoa con los detalles del documento. En una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Diana Salazar se despide de su cargo como fiscal general del Estado y describe la podredumbre que enfrentó durante sus 6 años de labores. Habla del caso Sobornos, que reveló el nivel de descomposición de ciertos sectores políticos, y enumeró los otros procesos emblemáticos como el caso del Hospital de Pedernales. En el documento de 3 páginas también da cuenta de cómo la justicia sucumbió a la tentación del dinero fácil y del poder corruptor, haciendo referencia a los casos Metástasis, Plaga y Purga que sacudieron a la estructura judicial del país. En uno de los fragmentos, la fiscal Salazar relata que por no comulgar con corruptos ni criminales, los ataques fueron constantes y despiadados. Intentaron doblegarme con insultos, controls, historias inventadas y hasta conspiraron atentados. Critica también la actuación de la anterior Asamblea Nacional. Dice que ahí buscaron aliados para emboscarla con un juicio político sin fundamentos. También confronta abiertamente con abogados corruptos que litigan en redes. Salazar cierra su carta indicando: me voy con la frente en alto, a sabiendas de que los mafiosos no me perdonarán haber desmantelado sus redes criminales. He vivido bajo amenaza constante y he perdido la libertad de moverme con normalidad. Por eso he tomado la difícil pero necesaria decisión de radicarme fuera del país. Agradece a su equipo, a jueces y otros funcionarios que actuaron con honestidad, a la policía, a los ciudadanos y a los países aliados como Estados Unidos, Canadá, España y Reino Unido. Y desde mañana ya Wilson Tobainga asumirá los casos que deja Diana Salazar. Él es un fiscal de carrera con 24 años en esa institución, de pocas palabras y un perfil discreto. Jacqueline Rodas cuenta más sobre el nuevo fiscal general del Estado.
Este miércoles, luego de su posesión en la Asamblea, Wilson Mentor Toainga asumirá la Fiscalía General del Estado. Nacido en Pelileo, de 59 años, él es fiscal subrogante desde 2019 y ha reemplazado a Diana Salazar en sus periodos de ausencia. Litigó en los casos Sobornos, Las Torres, Metástasis, Plaga, Purga y Ligados. Toainga es un funcionario de carrera, al igual que Salazar, con quien trabajó asesorando a los fiscales generales anteriores. Por ejemplo, cuando se descubrió la trama de Odebrecht. Lleva 24 años en la Fiscalía y se quedará en el cargo hasta que el Consejo de Participación haga el concurso y nombre al titular. Wilson Toainga es un hombre cordial, de pocas palabras y que elude entrevistas. Su voz solo se escucha en la corte, donde ha reclamado cuando los procesados le faltan al respeto y también ha recibido críticas por leer sus intervenciones. Fue fiscal provincial de Pichincha y coordinador de la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT, que le encargaron desde su creación. Este inicio de actividades de la unidad no hace sino comprometer a la Fiscalía General del Estado con el Ecuador para dar la respuesta adecuada. Actualmente está en sus manos el caso Comandos de la Frontera, en contra de un cabecilla de ese grupo criminal y de sus hijos, caso que deberá pasar a otro fiscal, porque él se hará cargo de todos los procesos con fuero de fiscal general que le deja Diana Salazar. Los más recientes, la vinculación de Andrés Arauz al caso Ligados y el juicio contra Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. La Revolución Ciudadana busca un pronunciamiento de un juez para que se obligue al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, a concederles la palabra en el Pleno y se les devuelva su representación en el Consejo de Administración Legislativa, el CAL. Francisco Garcés explica la acción que emprende ahora esa bancada política. El correísmo sigue bloqueado en la Asamblea, que hasta el momento ha tenido 3 sesiones en las que ninguno de sus legisladores ha podido hacer uso de la palabra. Hasta representantes suyos en el Consejo de Administración Legislativa y en el Comité de Ética fueron elegidos por la mayoría oficialista. Ante el bloqueo, la bancada puso una acción de protección en contra del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, para que revierta algunas decisiones. Por esa vía buscan recuperar la representación en el CAL, en donde la mayoría gobiernista puso a Mónica Salazar en representación del correísmo. En febrero ella fue elegida por esa bancada, pero en abril anunció su separación e integró las filas del oficialismo. Por lo tanto, la presencia de la señora es ilegal e inconstitucional. Con 66 asambleístas, el correísmo es la segunda bancada en la Asamblea. Para ellos también fue ilegal que en la sesión de instalación no se les haya permitido dividir su bloque para crear otro y así obtener 2 puestos en el CAL. La acción de protección pide que se obligue a Olsen a replantear la conformación de ese organismo. Tampoco es que tenemos demasiadas esperanzas con que eso cambie por nuestra medida. Sin embargo, para nosotros es sumamente importante dejar por sentado que todo lo que hemos venido haciendo y lo que haremos en el futuro está en estricto apego a lo que establece la ley. El correísmo se queja igualmente de que el lunes ADN propuso a uno de los suyos, Sergio Peña, a ser parte del Comité de Ética y lo eligió. Y que ante su protesta tampoco les dieron la palabra. Vamos a comprar megáfonos y nosotros, mediante el uso del megáfono, vamos a hacer sentir la voz del pueblo que tanto clama justicia. La Asamblea tiene autonomía y los jueces no pueden revertir sus decisiones. Por eso el correísmo hizo un llamado para que Olsen levante el bloqueo y los deje participar. Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, dispuso a los 151 legisladores que trabajen todos los días de la semana y a mayor ritmo para poder justificar sus remuneraciones. Hernán Higuera explica la nueva modalidad que incluye actividades en territorio. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, dispuso en su cuenta de X que los legisladores trabajen de lunes a viernes. Si los ecuatorianos trabajan toda la semana, sus representantes también, escribió. Y pidió que a partir de ahora los plenos sean los lunes, martes y miércoles en la mañana. Que las comisiones especializadas trabajen de lunes a viernes, día en que los asambleístas también pueden estar en sus provincias. Pero no con más tiempo se logra necesariamente eficiencia y calidad en las leyes, dice el Observatorio del Legislativo. Más allá de esta afirmación, que insisto podría ser calificada como populista, hay que ver de fondo
cuál es la estrategia para optimizar el trabajo de la Asamblea Nacional y mejorar no su cantidad, sino su calidad. Los datos del observatorio aseguran que, por ejemplo, en el anterior periodo hubo asambleístas que no llegaron a las sesiones o los que llegaban marcaban asistencia y se ausentaban. Eso nosotros lo denominamos como curules vacías, y el dato preocupante es que hay legisladores que en el anterior periodo legislativo tuvieron más del 40% de ausencias en las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Eso sí nos debe llamar la atención. Por ejemplo, Ferdinand Álvarez, Javier Jurado, así como Mónica Salazar. La disposición de Olsen en nada modifica la operatividad y el presupuesto de la Asamblea, que incluye el salario de los asambleístas, el bono de residencia para los que no viven en Quito y los pasajes aéreos semanales o el bono de movilización por tierra. En el oficialismo la medida no sorprendió. No se puede entender que no se trabajaba, al menos en el ¿Lunes y viernes? Los lunes y viernes en lo personal he trabajado con la cercanía de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano. A un correísta como Frickson George, de Guayas, la disposición le obliga a replantear su agenda política de fin de semana. Él pide a Olsen practicar con el ejemplo, siendo equitativo en la conducción del Pleno. Cuando haya el ejemplo de parte de la cabeza principal, cuando decimos que nos convocan a las 3 de la tarde, empezar a las 3 de la tarde, no a las 4, o otro horario que vaya no acorde al horario que en sí ha sido la citación, para que nosotros podamos estar acá en el Pleno. La operatividad del Pleno en sesiones de lunes, martes y miércoles dependerá del número de proyectos que se generen en las comisiones especializadas. Y ahí con el tiempo se sabrá si hay más y mejores leyes. En la Asamblea aún no se sabe a partir de cuándo arrancará la nueva modalidad de trabajo. El gobierno sostiene el discurso de que se requiere mano dura para luchar contra el crimen organizado. De esa forma defiende el proyecto de ley urgente contra la economía criminal. Así inició el análisis de ley en la Asamblea Nacional y Francisco Garcés informa sobre esos argumentos del oficialismo para poder salvaguardar esta norma. El asambleísta Adrián Castro no se da por aludido por las críticas que ha recibido la ley urgente contra las economías criminales. Él es el vocero de la bancada oficialista en este tema. Castro estuvo esta mañana en contacto directo e insistió en que en este momento el país requiere de una norma de mano dura para luchar contra el crimen organizado y que es lo que el presidente Daniel Noboa ofreció en la campaña y lo que la mayoría de la población quiere. Aquí no podemos estar nosotros dudando un solo minuto para poderle dar guerra a las mafias que están apoderándose de nuestro país. Necesitamos estas herramientas y el país lo ha entendido así. Ante las críticas a que el texto propuesto permite allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales o la extinción de dominio de bienes, así como los indultos anticipados a miembros de la policía y Fuerzas Armadas, Castro no responde jurídica sino políticamente. Un ladrón, un asesino, un sicario pide permiso, pide orden judicial para meterse en su casa, robarle, matarle a la familia. Ellos operan en el marco, ellos operan en la ilegalidad, Adrián. El Estado no puede operar en la ilegalidad. El Estado tiene normas, tiene referentes, tiene límites. ¿O usted considera que el Estado no debe tener límites, no debe tener normas y no debe tener referentes? Tiene normas y no debe tener límite alguno para luchar contra la delincuencia, no contra la sociedad civil. Esta ley plantea un capítulo entero sobre el tema de la protección a los derechos humanos de la gente sana. Castro se mostró abierto a recibir aportes, pero circunscribe el debate a los términos de la propuesta. No es tan fácil tomar estas decisiones, Lenin, desde el escritorio y decirlo nomás así como algunos lo están haciendo desde la comodidad de sus oficinas lujosas. En este momento necesitamos medida de mano fuerte, ¿no? Cualquier debate que se salga de lo político puede terminar en que quien critique el proyecto pueda ser señalado como defensor de los grupos criminales. En esa dinámica, el constitucionalista Salim Saidán teme que si el tema llega a la Corte Constitucional, ese organismo también sea cuestionado. Considero que se quiere posicionar a la figura de la Corte Constitucional como el protector de los derechos de los delincuentes, como quien no permite que el Estado ejerza su control de las acciones del crimen organizado, como que no se están respaldando las acciones de los policías y los militares. Y eso no es correcto. Por lo pronto, el proyecto ya está en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, en la que el oficialismo tiene mayoría. El legislativo tiene hasta el 17 de junio para pronunciarse sobre la ley.
Reino Unido, Francia y Canadá amenazan con imponer sanciones a Israel si no se detienen los ataques en Gaza y permite la entrada masiva de ayuda humanitaria. Más de 100 personas han muerto en la última ofensiva desde que Benjamín Netanyahu dijo que van por el control total de ese territorio. Pedro Jiménez actualiza la información. 80 muertos ayer, 50 en lo que va de este martes. Las morgues de los hospitales reciben más víctimas a cada momento y los sepelios se multiplican en las últimas horas. Israel ha conducido 100 ataques contra la infraestructura del grupo Hamas, incluidos escondites subterráneos. Aseguran haber dado de baja a otro líder de la organización y no hay señales de que la ofensiva militar se vaya a detener. El lunes ordenaron la evacuación de Han Yunis en el sur ante la inminencia de una operación a gran escala y anunciaron el control de la entrada de ayuda humanitaria. Cantidades mínimas para evitar una situación de hambre generalizada, dijo el gobierno. Reino Unido, Francia y Canadá dijeron que son acciones escandalosas que deben terminar y amenazan con imponer sanciones a Israel. El nivel de sufrimiento y los niños inocentes que son bombardeados nuevamente es absolutamente intolerable, dijo el primer ministro británico Keir Starmer. Y añade, por eso debemos coordinar nuestra respuesta, porque esta guerra ha durado demasiado. No podemos permitir que el pueblo de Gaza muera de hambre. Otros 20 países se han sumado a la exigencia para que Israel abra el paso masivo de ayuda, porque después de 2 meses de bloqueo y el riesgo de hambruna, apenas permitieron el cruce de 5 camiones ayer. Naciones Unidas reporta que otros 100 han sido autorizados para hoy, pero Israel mantiene el control sobre esos cargamentos. En lo militar no hay señales para un alto al fuego ni la liberación de más rehenes. Y en lo diplomático, el primer ministro catarí lamentó que las negociaciones realizadas en Doha no hayan llevado a ninguna parte, que no han podido tender un puente entre las exigencias de Israel y las del grupo Hamas. La migración afecta a la producción agrícola en provincias como Tungurahua, Cotopaxi y Cañar. Los jóvenes se desplazan a otras ciudades o también al exterior ante la falta de oportunidades para trabajar o mejorar su calidad de vida. Carla Delgado recorrió algunas zonas rurales y nos muestra el panorama. Se está yendo del campo y el abandono es visible hasta en las cifras. Su producción ha disminuido en un 8% por la migración. Apenas 6 de cada 100 agricultores tienen entre 24 y 35 años de edad. Y el 31% de agricultores es de la tercera edad según las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar son las provincias más afectadas. Huangaje, en el cantón Pujilí de Cotopaxi, es uno de los casos dramáticos. Allí, la vida parece haberse puesto en pausa. Hay casas abandonadas, calles vacías en donde los adultos mayores ahora son protagonistas. Algunos están cuidando padre y madre, algunos que están botados. ¿Quién va a cuidar? El último censo reveló que hay 4.113 habitantes, 3.913 menos que hace 10 años. Según la Junta Parroquial, el 70% de jóvenes abandonó el campo por falta de oportunidades. Ahora buscan empleo en Pujilí, a 36 kilómetros, o tratan de viajar ilegalmente a Estados Unidos. 500 hectáreas eran productivas hace 10 años. Hoy, solo 30. Adultos mayores cultivan papas, habas, mellocos, cebada y chocho. Lo hacen para su consumo y lo que les queda venden en las ferias locales. Trabajan con gran esfuerzo en esta zona a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Combaten el frío, ellas cubriendo sus piernas con chalinas. Todos protegen sus rostros con bufandas y sombreros. En Cañar, el abandono del campo repercutió más en la emigración. Tomay y Borma son 2 comunidades del cantón Delec, donde el 75% de sus habitantes, especialmente jóvenes, partieron al terminar el bachillerato. Han viajado a Estados Unidos, España e Italia. Las pocas personas que quedan en estas comunidades se dedican a la agricultura para sustentar su día a día.
En Borma, la escuela 10 de agosto tuvo que cerrar sus aulas hace 10 años por falta de niños. Su infraestructura está deteriorada. Y hay casas donde la maleza ha empezado a ganar espacio. Sus calles causan la impresión de pueblos fantasmas y hasta rótulos de venta de vivienda lucen deteriorados. Juan Quinteros, de 61 años, vivió en Estados Unidos durante 20 años. Regresó hace 10. Ahora cría animales domésticos y los fines de semana se dedica a la construcción, la agricultura y la venta de comida. De cocina aprendió en Estados Unidos. Yo recuerdo años atrás, en mi época cuando éramos más pequeños, este pueblo era lleno. Teníamos la escuela, teníamos bastante niñez y al regresar yo, que voy regresando, la mayor parte emigró. En estas dos comunidades vivían unas 150 familias. Ahora queda apenas 25% de su población. Todos se han ido porque el campo ya no da. Ecuador no solo es el segundo productor de atún a escala mundial, además cuenta con certificaciones internacionales que reconocen que las prácticas de la industria son amigables con los ecosistemas. Este ejercicio de cuidado con el medio ambiente tiene un costo elevado en cuanto a las operaciones. Sin embargo, le abre las puertas al atún ecuatoriano a los mercados más exigentes del mundo. Veamos. La pesca en alta mar es una actividad que se controla estrictamente para preservar la sostenibilidad de las especies, particularmente del atún, que es el principal producto que la flota ecuatoriana captura. Existen organismos internacionales que regulan la pesca con medidas que año tras año son más rigurosas. Entre ellas están las 2 vedas al año de 72 días cada una para permitir la reproducción del atún. Durante ese tiempo se acodera a la flota, se le da mantenimiento y eso tiene un doble costo. Un barco parado, nosotros hemos hecho los cálculos aquí, un barco parado, amarrado en el muelle, cuesta, dependiendo del tipo de embarcación, puede costar entre 30 y 50 mil dólares diarios. Sí, es caro. Hay costos de investigación, de implementación de tecnología, también por la restricción de los volúmenes de captura, pero al final resulta un buen negocio, porque asegura que la actividad se mantenga y además permite el acceso a los mercados más exigentes del mundo. Ser sostenible no es solo un asunto de dinero, sino también de tiempo. La industria nacional bregó durante 7 años para obtener la certificación MSC, un sello que garantiza que la pesca se realiza de manera tal que no agota la población de atún, minimizando el impacto en los ecosistemas marinos y garantizando la viabilidad económica de las pesquerías. Pero no se quedan solo en eso. El trabajo y las investigaciones continúan. Por ejemplo, en NIRSA se desarrollan plantados con elementos biodegradables que permiten una mayor eficiencia en la pesca sin afectar los ecosistemas marinos. Un plantado es un objeto flotante que se coloca en el mar y sirve para concentrar peces. Estos, por ejemplo, están hechos de abacá. No usan mallas para evitar la captura de tiburones o tortugas. Tienen sonares y geolocalizadores que permiten a los barcos llegar y proceder a la captura. Además, los barcos tienen equipos tecnológicos de última generación, sistemas de monitoreo en video en tiempo real que permiten a las empresas y a las autoridades observar todo lo que sucede durante la faena. A ello se suma la presencia física de observadores de los organismos internacionales de control en los barcos, verificando que los procedimientos se desarrollen bajo los estándares aprobados. En este ejercicio de pesca responsable es fundamental el compromiso de los 20.000 tripulantes que tiene la industria, cuyo trabajo coloca a Ecuador como líder en capturas en el Pacífico Oriental, como segundo productor de atún del mundo, con los más altos estándares de calidad, sin contaminar el océano, preservando los ecosistemas. Y mañana en la tercera entrega de esta serie, Televistazo mostrará los retos que afronta el sector pesquero, una actividad que depende de la diversificación de la industria para ofrecer nuevos productos. El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la construcción de un escudo antimisiles para proteger al país. Dijo que se llamará Cúpula Dorada. Tendrá un costo de $175 mil millones y será concluido en 2029. El sistema será capaz de interceptar misiles lanzados desde cualquier parte del mundo, incluso desde el espacio, dijo Trump, al hacer el anuncio desde la oficina oval de la Casa Blanca. Cúpula Dorada se inspira en el sistema defensivo de Israel y se acoplará a los mecanismos militares que actualmente tiene Estados Unidos. Trump aseguró que también servirá para la defensa de Canadá. Y la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal que ha permitido a casi 350,000 venezolanos permanecer en el país por razones humanitarias. Según detalla The Washington Post, los abogados del Ejecutivo solicitaron anular la orden de un juez en California que bloqueaba la decisión de poner fin a este beneficio migratorio. La Secretaría de Seguridad Nacional argumentó que los venezolanos representaban una carga para los recursos locales y dado que algunos fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, representan una amenaza para la seguridad pública. Y más tornados azotaron el centro de Estados Unidos. Al menos 4 se registraron en Oklahoma, Nebraska y Kansas, donde sus potentes vientos arrasaron con decenas de viviendas, granjas y una estación de bomberos. No se han reportado víctimas en las últimas horas, pero los servicios meteorológicos mantienen en alerta a más de 20 millones de personas. Pronostican que esta noche más fenómenos se formarán en la zona. Y la Organización Mundial de la Salud aprobó un tratado global sobre pandemias, un manual para prevenir, prepararse y responder ante nuevas emergencias. Sin embargo, Estados Unidos, el país que mayores aportes económicos da a la institución, instó a los más de 100 países miembros a abandonar el organismo por su supuesto mal manejo de la crisis del COVID-19. En el segundo día de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, los 190 países miembros de la OMS adoptaron el Acuerdo Internacional sobre la Prevención y Cooperación frente a las pandemias, después de más de 3 años de negociaciones. El pacto incluye crear medidas para fortalecer los sistemas de alerta temprana, identificación de nuevas enfermedades y que cada país implemente medidas de bioseguridad en sus laboratorios. También se acordaron medidas para fortalecer la cooperación internacional en salud y garantizar el acceso a vacunas, insumos y otros financiamientos esenciales. El director de la OMS, Tedros Adhanom, tras la votación declaró que este es un día histórico y consideró la resolución como un éxito para la salud pública global en un contexto de crisis presupuestaria, la más grave en sus 77 años de historia, debido a los recortes de financiación de la administración de Donald Trump y su decisión de retirar a Estados Unidos del organismo, que se hará efectiva en enero. Poco después de la votación, el secretario de Salud de ese país, Robert Kennedy Jr., en su intervención ante los delegados, dijo que la cooperación sanitaria no está funcionando muy bien en el marco de la OMS, citando fallos durante la pandemia de COVID-19. Añadió que han estado en contacto con países afines y los animó a considerar a unirse a Estados Unidos en la retirada del organismo. Y en Estados Unidos las mascotas también tuvieron un desfile de alta costura. Se trató de la Pet Gala. Perros, en su mayoría de razas pequeñas, lucieron trajes con diseños especiales y parecidos a los usados por las celebridades de Nueva York en la Met Gala. El dinero recaudado se destinó al Museo del Perro del American Kennel Club. En Guayaquil, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo ha organizado un nuevo ciclo de cine. Además, la Fundación Orquesta Sinfónica Ciudad de Quito ofrecerá un concierto que fusiona 2 géneros. Estefanía Arias nos entrega más detalles de estos eventos en la agenda cultural. ¿Necesitas algo aquí y yo? Cruella, Úrsula y la Reina Malvada han decidido reescribir sus cuentos, deshacerse del felices para siempre y armar escándalo, revolución y risas. ¡Blancanieves! ¡Me tiene harta! ¡Y es fea!
3 obras donde los malos no son tan malos y los héroes no saben qué hacer se presentarán en Microteatro Quito. Las funciones son de jueves a sábado. Los horarios están publicados en las redes sociales de este espacio artístico. La majestuosidad de la música sinfónica y la intensidad expresiva del jazz se unirán en este concierto. Jazz Sinfónico, un espectáculo interpretado por la Fundación Orquesta Ciudad de Quito. Más de 60 músicos estarán en el escenario de la Casa de la Música en la capital. La noche contará con la participación especial de Alexandra Cabanilla como solista, Gandhi Rubio como arreglista e intérprete, el músico Felipe Aizaga como invitado especial y el acompañamiento de un trío de jazz. El show será este jueves 22 a las 20 horas. ¿Quién dijo que la decoración para un banquete tiene que ser complicada? Hay trucos rápidos, prácticos y estéticos. 1001 formas de decorar con una simple servilleta de tela a la mesa. Una flor de loto, una camiseta, las puntas de una estrella o la estrella en todo su esplendor y hasta un portabotellas. La creatividad no tiene límites en manos expertas. 218,000 vistas tiene este video en la red social X. Hay bromas que si no estás prevenido pueden representar más que un simple susto. ¿Cómo imaginar que una hilera de cajas que se te vienen encima están sujetas y no irán al suelo? Ellos no lo saben y se protegen agachándose y protegiéndose la cabeza. Todo es parte de una broma y tras la primera reacción se lo toman con gracia, salvo una mujer asiática que ni se inmuta, está toda ella metida en su celular. El video tiene 517,000 visualizaciones en X. La fuerza de sus brazos es impresionante. Se equilibra en tal sentido que hasta cruza las piernas como si estuviera sentada en un columpio. Ella es experta en crear dificultades paralelas para probar su estabilidad, la fuerza en todo su cuerpo y hasta retarda el ejercicio colgada de los anillos. Nunca pierde la compostura y su elegancia. Su energía es inquebrantable. El video tiene miles de vistas en X. Ella sabe realmente estimular a sus alumnos antes de un gran día de clases, bailando con ellos. Uno a uno los anima y tiene un paso muy particular con cada uno. Los niños responden imitando los movimientos de su profesora. Con maestras así, que conoce a cada uno y lo anima a ser diferente, no hay niño que no estudie o que pretenda defraudarla. El video colgado en X tiene 190,000 reproducciones. El detalle de estos videos y la información más destacada usted la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta. 3 explosiones han sacudido en menos de una semana a la ciudad de Las Amanes, en el norte de Guayaquil. Esta vez los grupos delictivos dejaron panfletos. Merlin Ochoa con más información de lo que ocurre en esa zona. A las 2 de la madrugada de este martes, una explosión estremeció a los habitantes de Samanes, una zona residencial al norte de Guayaquil. Los delincuentes dejaron el artefacto en esta esquina, junto a 2 talleres de mecánica y 2 escuelas. La detonación dejó daños en la calle. Testigos indican que 2 hombres a bordo de una moto también lanzaron panfletos firmados por un grupo delictivo donde aseguran que no pararán hasta cumplir su objetivo. Nos asustamos, pues sí es como un temblor. Entonces uno no sabe si salir corriendo a la calle o dónde ponerse. Es la tercera detonación que se da en menos de una semana en la misma manzana. La primera fue el miércoles pasado. La onda expansiva reventó ventanales y destruyó paredes.
La segunda ocurrió el jueves. La explosión perforó la losa de otra casa y destruyó el pasamanos de cemento. Junto a los sitios de los 3 ataques hay cámaras de seguridad privadas y municipales. Cada cual se guarda, llega a su trabajo, se encierra y ahí murió. Salí corriendo para el patio. ¿Cómo se escuchó? Fuerte el estruendo. Son artefactos explosivos de fabricación casera. En los 3 casos fueron colocados en medio de la noche. La policía maneja la hipótesis de que los atentados son provocados por extorsionadores, pero no están dirigidos a una persona específica, sino que buscan intimidar a todos los habitantes para luego exigirles los pagos conocidos como vacunas. Un subteniente del ejército fue detenido por fuga de información sobre una operación en Santo Domingo de los Áchilas. Según las Fuerzas Armadas, el oficial proporcionó información de la intervención militar por el delito de tráfico de armas de fuego. El uniformado, acusado de atentar contra la seguridad y poner en riesgo la vida del personal desplegado, cumple con prisión preventiva en una cárcel de la provincia de Los Ríos mientras se desarrollan las investigaciones. Esta aprehensión ocurre tras el asesinato de 11 militares en Orellana el pasado 9 de mayo, hecho en el que también se investiga una presunta filtración de datos reservados. La fiscal general Diana Salazar dejó su cargo tras cumplir 6 años de designación. El anuncio lo hizo esta mañana en un corto video publicado en las redes sociales de esa institución. Fabiola Santana informa además que le corresponde principalizarse al fiscal subrogante Wilson Toainga. En un video de 3 minutos y 6 segundos, la fiscal general Diana Salazar se despidió de su cargo. Ocurrió 6 semanas después de haber aceptado prorrogarse en funciones, pues el Consejo de Participación no ha designado su reemplazo. En el video no explica qué motivó su decisión, pero dijo que su objetivo nunca fue aferrarse al cargo. El servicio público es una vocación que asumí cuando ingresé a la Fiscalía General del Estado. No hace 6 años, sino hace 24, como asistente de fiscal. Hace 6 años, cuando asumí el cargo de fiscal general, lo hice con una sola visión: garantizar el acceso a la justicia. Y es que no es menos cierto que nadie viene a esta institución por algo bueno. Por eso, el reto ha sido enorme. Desde abril de 2019, mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día. Pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Aferrarse a los puestos, a los cargos, no le hace bien al país, a un Estado que clama por institucionalidad como el nuestro. Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido y, como se los dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron, segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. En el video publicado en las redes sociales de la institución, Salazar agradeció a los ciudadanos, a su equipo de trabajo y al fiscal subrogante Wilson Toainga, a quien por ley le corresponde asumir las funciones de fiscal general. Él aún no ha confirmado su decisión. Esta mañana Salazar asistió a su última audiencia vía Zoom. Era el juzgamiento por enriquecimiento ilícito contra el exministro del correísmo Javier Córdoba. Sin embargo, no se instaló. Luego de eso se conoció la decisión de Salazar. La fiscal tomó posesión de su cargo en abril de 2019 e inició pisando fuerte con casos como FIFAgate, Odebrecht y Petroecuador. Llegó a procesar por corrupción a un expresidente como Rafael Correa y a sus colaboradores cercanos en el caso Sobornos, pero también dirigió golpes contra las mafias enraizadas en la política y función judicial, logrando sentencias contra un presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías, políticos y otros funcionarios. La Asamblea tratará este miércoles su renuncia. Televistazo conoció que Salazar se radicará en el exterior. El ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario del Comité de Reconstrucción Carlos Bernal irán a juicio por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Fabiola Santana explica que hay 7 involucrados sobreseídos, por lo que la Fiscalía y la Procuraduría van a apelar. Los investigados por las irregularidades en la reconstrucción de Manabí irán a juicio tras 9 años del terremoto. Son Jorge Glass, entonces vicepresidente de la República y presidente del Comité de Reconstrucción, y Carlos Bernal, secretario técnico de ese comité. Otros 7 procesados, entre ellos el exministro de Obras Públicas Walter Solís, fueron sobreseídos, es decir, no serán juzgados. Los otros ocupaban cargos en ese mismo ministerio, Ecuador Estratégico y Servicio de Contratación de Obras.
La Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que apelarán. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía sostuvo que hubo peculado en la ejecución de obras de reconstrucción con los fondos de la Ley de Solidaridad. Con ese dinero se desarrollaron 11 proyectos que no eran prioritarios y no guardaban relación con el objetivo de la ley, como un parque en Portoviejo. Además, se contrató a una empresa relacionada con la familia de Bernal para la remoción de escombros, entre otros elementos. El juez ratificó la medida de prisión de Glass, pues la Fiscalía no pidió cambios. Sin embargo, dio paso a que se le haga una evaluación psiquiátrica y dio 12 días para que se determine su estado de salud mental. Glass busca salir de La Roca a un centro psiquiátrico. Hospitales en terapia intensiva. Falta de insumos, medicinas y problemas hasta de climatización son las denuncias de pacientes y familiares en el Hospital Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. Se suman casos en los que sacar una cita o hacer exámenes toma meses, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. La frase "no hay insumos médicos" se dice rápido, pero se sufre mucho. Este joven corría desesperado la mañana de este martes. Su esposa estaba a punto de dar a luz y en el hospital no había los insumos para atenderla. Recorrió 1, 2, 3 y 4 farmacias y kioscos en los exteriores de la Casa de Salud, con la lista de insumos tratando de que el dinero le alcance para comprar todo. Estoy un poco indignado porque se supone que son un hospital y tiene que estar ahí todo. No está así con el corre-corre. Sí tiene o no tiene, maestro, pero es que es rápido, esto es urgencia. Pues. Mientras él entraba angustiado, una madre salía de emergencias con fundas en mano. Su hija ingresó el lunes para dar a luz por cesárea y pasó lo mismo. No hubo insumos suficientes para atenderla. Como $70 gastamos aquí. Según ellos dicen que no tienen nada. Pues me pidieron pañitos húmedos, una batona esa quirúrgica, una sonda. Son historias que se repiten en los pasillos del Hospital General Guasmo Sur del Ministerio de Salud en Guayaquil, inaugurado en 2017 con 474 camas. Recibe a miles de pacientes a diario de Guayaquil y cantones cercanos, pero hay quienes para ser atendidos han esperado 5 meses. Es el caso de esta adulta mayor. Este martes por fin tuvo su cita por una afectación en el oído, pero salió del hospital desmotivada porque le mandaron otro examen y tendrá que volver a esperar. Aquí me mandan después de 4 meses otro examen. Uno se puede morir, señor, aquí, Dios mío lindo. Se suma un problema que no es reciente, pero que hasta hoy se sigue denunciando. Aires acondicionados dañados en áreas como cardiología. El aire, las lámparas están en mal estado. Todos los ventiladores, los aires están dañados, todo está dañado. Todos tenemos que subir un ventilador porque no hay. Televistazo solicitó un pronunciamiento a las autoridades del hospital y de la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud. Y hasta el cierre de este informe aseguraron que están gestionando una vocería. Y los problemas también alcanzan a los hospitales del Ministerio de Salud Pública en Quito. La falta de medicamentos, larga espera para cirugías y familiares que deben incluso permanecer en las veredas en medio del frío son algunas de las dificultades que impactan en la atención y accesibilidad hospitalaria. Carla Delgado nos presenta un recorrido por varias casas de salud. A las 9 de la noche el movimiento es visible en las aceras de los hospitales del Ministerio de Salud en Quito. En el norte, en el Hospital Eugenio Espejo, una decena de familiares esperaban noticias de sus enfermos. La espera se hace más larga cuando la temperatura baja a 7 grados, como fue el caso este lunes. Con cobijas, chompas y bebidas calientes, se ayudan para paliar el frío. En el Hospital Enrique Garcés es igual. Familiares que deben esperar durante horas en la vereda y que además del frío deben sortear el peligro de la noche en esta zona. En la mañana solventan otros problemas, como conseguir dinero para comprar los medicamentos que adentro no les entregan. Este medicamento está usando mi hermana, es para hacerse quimioterapias. Esto no hay, dice que está agotado. La falta de medicamentos no es un inconveniente específico de este hospital. En el recorrido de Televistazo por otras casas de salud ocurre lo mismo. Hay otras demandas más complejas de los pacientes como la espera por cirugías. María llegó desde el oriente.
no consigue ser operada de la cabeza desde hace 5 años. Cada vez que venimos no hay insumos y estamos en una lista de espera de 400 pacientes. Hay otros casos similares para especialidades como cardiología. ¿Desde hace cuánto tiempo está esperando? Ya hace antes de la pandemia. Porque dijo que no hay cama, no hay turnos, que espere, los de afuera tienen que esperar. En el Hospital de Niños Vaca Ortiz, padres de familia cuentan viacrucis similares, turnos de largo aliento para cirugías y entrega a medias de medicamentos. Televistazo pidió hablar con el Ministerio de Salud, pero aún no han respondido. Y un apagón afectó la atención en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Las áreas de laboratorios, consulta externa y hasta hospitalización fueron las más perjudicadas. Además, los afiliados reclamaron por retrasos en el sistema de agendamiento de citas. El centro hospitalario no especificó las causas de ese corte eléctrico. Veamos. Decenas de pacientes se aglomeraron desde las 6:30 de la mañana en los exteriores del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Los usuarios reclamaban que no eran atendidos debido a un corte de luz que afectó a la casa de salud desde las 4 de la madrugada. Personal del hospital consultado por Televistazo explicó que el apagón causó demoras en el área de laboratorios, consulta externa y hospitalización. Solamente funcionaban 2 generadores de emergencia que abastecen a las unidades de cuidados intensivos y emergencias. Y como consecuencia de esto, perdieron citas programadas meses atrás. ¿Desde cuándo sacó cita para? Enero. ¿Desde enero? Sí. ¿Desde enero viene esperando esta cita? Sí, pero es que está citada para hoy día, pues. Los usuarios también describieron otros retrasos, pues no había internet para agendar citas. Más de una hora estoy aquí esperando. 6 de la mañana. ¿Qué le dicen? ¿Qué respuesta les dan? Que no hay energía, que tal vez puede durar como 2 horas, 3 horas, como 4 horas. No hay, como quien dice, que venga con esperanza, que venga la energía. Televistazo solicitó una versión del hospital, pero sus directivos no dieron entrevista. Cerca de las 10 de la mañana publicaron un comunicado en la red social X, en el cual informa que la atención se estaba restableciendo de manera progresiva. Sin embargo, nadie explicó qué causó el corte de energía. Luego de 6 meses de retraso, la empresa Progen, responsable de 2 proyectos termoeléctricos en el país, aseguró que del Salitral tiene 90% de avance, pero no estará listo para operar hasta el 30 de agosto próximo. Sobre la central Quevedo, señalaron que la próxima semana darán la fecha de inicio para sus operaciones. El informe con Luis Alfredo Zúñiga. Y agradeciendo a todos los medios. Los representantes de la firma estadounidense Progen, a cargo del proyecto termoeléctrico El Salitral, aseguraron este martes que la central tiene 90% de avance, que los 29 generadores eléctricos están en el sitio, 15 transformadores ya están en las bodegas, que la casa de máquinas está lista, al igual que los tanques de almacenamiento de combustible. Pero recién el 30 de agosto estarán listos para entregar 100 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Que estos equipos van a estar listos, esta planta van a estar operando antes del estiaje, es decir, de lo que se tiene previsto antes de septiembre. El contrato de este proyecto se firmó en agosto del 2024 y debía estar listo en noviembre. Aunque ellos dicen que nunca pararon la obra, en diciembre de 2024 el Ministerio de Energía anunció una multa de $900.000 por retrasos. Y que en esto, si existe o no multa o si existe algún otro tema, son las autoridades pertinentes las que la tienen que hacer. Agregaron que durante 6 meses enseñarán el manejo de la planta a expertos ecuatorianos y se da la entrega de la patente al Estado. Progen también está a cargo de la central termoeléctrica Quevedo, que debía entrar en funcionamiento con 50 megavatios en noviembre del año pasado, algo que tampoco se cumplió. La próxima semana precisarán la fecha exacta de entrega. Un deslave de gran magnitud bloqueó la vía Cuicocha-Apuela que comunica a la zona urbana de Cotacachi con el valle de Inta, que está en la provincia de Imbabura. Cristian Tinajero informa que esa arteria vial es usada diariamente por aproximadamente 2.000 vehículos. Más de 50 metros de la carretera Cuicocha-Apuela, ubicada al oeste de Cotacachi, provincia de Imbabura, quedaron bajo tierra tras un derrumbe de gran magnitud registrado en el sector de Urcusiqui la tarde de este lunes. Por este sitio circulan 2.000 vehículos al día.
Según los técnicos de la prefectura de Imbabura, las fuertes lluvias de las últimas horas debilitaron el talud de la montaña, lo que provocó el deslizamiento de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de tierra. En la parte alta de la montaña se puede observar una enorme grieta que, según los expertos, podría provocar otros deslizamientos. A pesar del riesgo, maquinaria de la prefectura de Imbabura, desde la mañana de este martes, empezó a trabajar para habilitar la vía, lo que les podría tomar entre 2 y 3 días por la magnitud del evento. Se trata de la principal vía de acceso al Valle de Intac, que tiene cerca de 10.000 habitantes y donde existe un centenar de emprendimientos turísticos. Sus propietarios están preocupados porque están a la puerta de un feriado. Al momento, la única vía para entrar y salir de la zona es la Aguagrún, Selva Alegre, Otavalo. Más de 200 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones registradas este martes en el cantón Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas, tras una lluvia que se extendió por 12 horas. Las parroquias La Unión y Súa fueron las más perjudicadas. Veamos. Una intensa lluvia que se prolongó por cerca de 12 horas provocó serias inundaciones en varias zonas del cantón Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas. Una de las parroquias golpeadas fue La Unión, donde decenas de familias resultaron afectadas por la acumulación de agua. En el balneario de agua dulce del recinto Las Luchas, el desbordamiento del río inundó 3 bares y 4 restaurantes. Con la fuerza de la corriente, el agua ingresó a 30 viviendas. Segundo Méndez y su esposa están entre los afectados. Desde las 6 de la mañana en adelante, ya ahora sí comenzó, que los comenzamos a hundir, ahora sí aquí, ahora sí, la gente ya comenzó ahora sí a movilizar sus cosas. Una cama y un colchón en una de las habitaciones dan cuenta de las pérdidas materiales. La vivienda de la familia Angulo también se inundó. Se nos mojó un juego de comedor, ya pues, que no pudimos hacer nada y cogimos y lo botamos. Ya pues teníamos también 20 gallinas, que se nos ahogaron 5. Además, en el sector Las Brisas, otras 30 viviendas resultaron inundadas, mientras que en Las Vegas al menos 20 casas fueron alcanzadas por el agua, en la parroquia La Unión. En esta misma zona, 3 aulas, los baños y la cancha principal de la unidad educativa César Plaza Monzón resultaron seriamente afectadas, lo que interrumpió las actividades escolares presenciales. La vía principal de acceso también está cubierta por el agua y los habitantes temen quedar sin comunicados. La situación es crítica debido a que esta zona es agrícola. Se cultivan alimentos como verde, cacao y naranja, cuya producción se encuentra ahora en riesgo por el exceso de agua. Las afectaciones también se han extendido hasta la parroquia Súa. Allí, el desbordamiento del río del mismo nombre causó que al menos 150 casas se inundaran, con un nivel de agua que alcanzó en promedio los 50 centímetros. Y 3 sismos se han reportado en Manabí durante las últimas horas. El primer movimiento fue a las 3:56 de la madrugada, de magnitud 3.3 grados, y el epicentro fue cerca de Pedernales. Mientras, el segundo, que ocurrió a las 9:52 de la mañana, con una magnitud de 4 grados, fue a pocos kilómetros de Jaramijó. Al igual que el tercer movimiento telúrico, que se reportó a las 10:26, otra vez en Jaramijó. Los movimientos se sintieron en Puerto Viejo y otros cantones manabitas, donde decenas de trabajadores de edificios del centro, como de la prefectura, municipio y bancos, tuvieron que ser evacuados. Por ahora, el ECU 911 no reporta daños materiales en la provincia. Y China da un paso más en el uso de tecnología para seguridad urbana al incorporar robots humanoides en patrullajes de tránsito. Un informe conjunto de Coavisa y la cadena aliada CCTV. China incorpora robots humanoides en tareas de patrullaje, control de tránsito y vigilancia ciudadana. Miden 1,75 metros. Equipados con inteligencia artificial, se activan en horas pico, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta experiencia piloto se realiza en Sichuan, al suroeste del país. También hay robots tipo perro. Tienen 4 lentes de visión envolvente y una cámara panorámica de 360 grados en la parte superior de la cabeza. Capturan escenas en tiempo real y transmiten señales al sistema de monitoreo de la policía. Ayudan en ejercicios de entrenamiento, someten a sospechosos disparándoles una red de contención no letal. Los perros robots realizan inspecciones y patrullajes rutinarios por sí solos y hacen controles de identidad en centros comerciales y parques. Los agentes de policía de China están capacitados para trabajar con esos dispositivos.
El desempeño de cada robot será evaluado para saber si los instalan en otras regiones. Música, nuevos íconos populares. Es la cantante más escuchada en el mundo, la artista más millonaria y con cada lanzamiento rompe récords. Taylor Swift no solo llena estadios, sino que mueve economías enteras. Y la conexión con sus fans es indescriptible. Pero ¿cuál es la clave del éxito del artista estadounidense? Joel Vanegas se lo explica en el siguiente reportaje. Bueno, y mañana en la tercera entrega sobre los íconos de la música, Televistazo revelará la fórmula del éxito de Billie Eilish. A sus 23 años ya ha ganado 9 Grammys y también 2 premios Oscar. Y hablando de éxitos, Shakira celebró los 30 años de su famosa canción antología con una emotiva interpretación en el programa estadounidense The Tonight Show de Jimmy Fallon. Además, Shaggy y Sting lanzan el remix de una canción con la que hacen un homenaje a la cultura jamaiquina. Ana María Palacios con las noticias del espectáculo. Shakira celebró los 30 años de su éxito antología con una emotiva interpretación en el programa estadounidense The Tonight Show de Jimmy Fallon. Se presentó en un escenario de 180 grados rodeado por el público, lo que le permitió una interacción. Su voz fue la gran protagonista, mientras sus fanáticos coreaban la letra en español. Joe Jonas estrena la canción Hurt by Heart, una balada pop que forma parte de su segundo álbum como solista y que lanzará el 23 de mayo en plataformas digitales. La letra melancólica está acompañada de un videoclip en el que narra el reencuentro de 2 exnovios que recuerdan sus momentos felices. Yandino le da un toque ecuatoriano al tema Tu Sonrisa de Elvis Crespo, con su versión titulada Algo en tu cara, en la que fusiona el dancehall con ritmos caribeños. El videoclip fue grabado en la playa de Salinas. El artista se presentará este viernes 23 de mayo en la calle 8 en Miami. Shaggy y Sting lanzan el remix de su canción Tilamawin, en el que hacen un homenaje a la cultura jamaiquina. No es la primera vez que trabajan juntos. Su disco en conjunto 44/876 ganó el Grammy al mejor álbum de reggae en 2019. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Las noticias regresan mañana a las 5:55, es su primera emisión, pero también en vivo en nuestra app Ecuavisa Play. En contacto directo estará Osvaldo Hurtado, el expresidente de la República, y responderá cómo cambiar el marco regulatorio en la lucha contra la economía criminal, manteniendo la legitimidad y el derecho. Además estará con nosotros Javier Gutiérrez, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, para explicar cómo se debe llevar a cabo la lucha contra el lavado de dinero desde los estados. Las noticias, amigos, continúan a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.